la bienvenida a el magazine multicultural de Borondoe. Es un magazine pensado para toda la familia, de Pradera Valle para todos ustedes. Los invitamos a que se conecten, compartan esta transmisión y juntos reconozcamos la identidad del municipio de Pradera Valle. Así es, este magazine lo que busca es reconocer la identidad, todo eso que nos caracteriza como pradereños, conocer las historias, anécdotas de sus personajes, cómo se fundó este municipio, cómo eran sus inicios, cómo esa historia a través de la economía, cómo ese municipio creció y se convirtió en la tierra dulce del Valle del Cauca. Yo los invito a que nos acompañen, se conecten con toda su familia, compartan este video, envíenos sus mensajes. Estamos aquí para leer y tratarlos. Es el magazine multicultural de Borondoe, en el municipio de Pradera Valle. Les cuento que tendremos unos super invitados con unas entrevistas geniales. Hemos hecho un trabajo en nuestro municipio, el municipio dulce del Valle del Cauca. Queremos saber qué caracteriza a un pradereño. Así que los invitamos a que en sus comentarios vayan diciendo qué consideran ustedes que caracteriza a un pradereño. Yo, por ejemplo, puedo decir, un pradereño ha ido un domingo a bañar al río Bolo. Así que los invito a ustedes a que participen diciéndonos qué caracteriza con el hashtag un pradereño. En el día de hoy tenemos unos grandes invitados de nuestro municipio de Pradera a contar acerca de su historia, sus anécdotas, el Pradera del ayer, cómo ha progresado ese municipio, cómo es la historia del parque, la historia de la iglesia, la historia de esos íconos arquitectónicos que tenemos, qué detrás de todo eso y cómo esto ha construido, ha aportado a la identidad del municipio. ¿Qué caracteriza a un pradereño? ¿Qué considera nuestra querida pradereño? Tal vez nuestra alegría, tal vez la amabilidad. Estamos en esa búsqueda y para nosotros es muy valioso aporte. Así que por eso, nuevamente los invito a que todos los aportes que tengan nos los manden por mensaje, nos digan qué caracteriza un pradereño, cuáles son los lugares que consideren que el pradereño sí ha sido habitado. Hablamos también de que el pradereño es muy alegre, le ha gustado mucho el baile, lo que es la fiesta. Ustedes les han contado a sus abuelos, o tal vez usted vivió esas historias que crean la caseta conocida como la gallera, la Kikiriki, la 45. ¿Tienen anécdotas, fotos de esa época o tal vez la vivieron? Ya que consideramos que la alegría es uno de los factores que caracteriza al pradereño. Entonces cuéntenos eso, cómo era el pradereño, cómo es el pradereño que les gusta, cómo es el pradereño, qué hace un pradereño. Todo esto son características que van formando nuestra identidad. Lo que buscamos es que al conocer esta identidad damos sentido de pertenencia, amemos nuestro municipio, reconozcamos nuestras capacidades, todo lo que el municipio dulce del Valle tiene para ofrecerle al mundo. También vamos a hablar de acontecimientos históricos que ocurrieron en el municipio de Pradera, hechos que marcaron la historia, que quedaron grabadas en la mente de los habitantes del municipio. Por ejemplo, la celebración del centenario, muchos nos hablan del centenario, las fiestas del centenario, cómo la comunidad pradereña se unió para las fiestas, cómo la comunidad pradereña en diferentes ocasiones ha hecho esto, se ha unido a sus actividades de distintas índoles para un solo objetivo, ya sea para adquirir para el municipio, para ayudar a alguna familia en el municipio que está pasando un momento difícil, pero siempre hemos sido así, muy unidos y alegres. También tenemos hechos como cuando llegó el primer vehículo. ¿Alguno de ustedes recuerda cuando llegó el primer vehículo a Pradera o sabe alguna historia del primer vehículo en Pradera? ¿Qué pasó por la mente de los habitantes en ese momento? ¿Cuántos se sorprendieron? Todo eso y más tendremos aquí en el magazine multicultural de Borondoe. Así que los invitamos a que se conecten.
Hola, los saludamos y los invitamos a que se sigan conectando. Estén aquí pendientes del magazine multicultural de Orondo B. Compartan sus fotos, si tienen fotos antiguas del municipio de Pradera. Para nosotros es muy importante leerlos, conocer su experiencia, todo lo que ustedes conocen acerca del municipio de Pradera. Los invitamos a que juntos reconstruyamos esa historia, juntos conozcamos la historia del municipio Dulce del Valle del Cauca. Yo creo que todos tenemos alguna foto de la Iglesia Inmaculada Concepción, una iglesia que es ícono arquitectónico de nuestro municipio. Así que les invitamos a que nos compartan las fotos que tienen, las fotos de las antiguas haciendas del municipio de Pradera, esas haciendas amplias con corredores extensos que sin duda cuentan miles de historias que han ocurrido en nuestro municipio. Esa es la invitación, a que se conecten, a que nos hablen acerca de la historia del municipio, a que saquen esos álbumes del recuerdo, a que se sienten con sus abuelos y le hagan la pregunta: ¿cómo era Pradera? ¿Qué se hacía en Pradera? ¿Qué se comía en Pradera? A que todos juntos reconstruyamos y reconozcamos la identidad del municipio de Pradera. Hemos visto muchas fotos del ayer, del antiguo Teatro Oriental, del parque principal de Pradera, de cómo eran las calles anteriormente, de cómo se comercializaba en el municipio, la historia de cómo llegaron grandes empresas a Pradera, cómo se han forjado empresas en el municipio, cómo llegaron esas familias de arrieros de otros estamentos al municipio de Pradera, cómo diferentes familias de diferentes departamentos de Colombia han migrado a Pradera y se han quedado en Pradera. Cuéntenos esas historias, esas anécdotas, cuéntenos por qué esas familias se han quedado, qué tiene Pradera de bueno, qué tiene Pradera de sabroso, qué ha hecho que esas personas se queden aquí, qué hacen los fines de semana un pradereño. Ahora les ponía el ejemplo del río Bolo, ¿cierto? Que un pradereño se ha bañado en el río Bolo. Yo creo también que un pradereño se ha comido un cholado en el parque. Cuéntenos ustedes qué consideran que hace un pradereño. Etiquétenos con esa, un pradereño, y envíenos las fotos para que participen de los sorteos que tendremos en el programa. Esa es la invitación, a que nos compartan sus historias, sus anécdotas. ¿Qué tanto conocen de los símbolos patrios de nuestro municipio? ¿Saben el porqué de esos símbolos? ¿Qué significan? ¿Se saben la letra del himno de Pradera? Esa invitación, a que nos conozcamos y reconozcamos en lo bello de nuestro municipio. ¿Cuántos no vimos las iguanas en el parque o fuimos a alimentar las ardillas? ¿Cuánto nos deleitamos con el sonar de las campanas de la iglesia? Y si vamos un poquito más allá y hablamos de nuestra zona rural, cuéntenos qué tiene de espectacular nuestra zona rural. Yo considero que nuestra zona rural es una de las más hermosas del Valle del Cauca. Vivo enamorada de ella. Cuéntenos ustedes qué encuentran de hermoso, los atardeceres, los paisajes, la flora y fauna que poseemos, ese río Bolo con diferentes que bañan nuestro municipio, los productos que cultivan nuestros campesinos, productos muy buenos que traen a comercializar en la galería y que son productos de excelente calidad. Cuéntenos qué consideran ustedes que hace de especial el municipio Dulce del Valle del Cauca, su gente, su comida, su ubicación geográfica, sus paisajes. ¿Qué es eso que nos caracteriza como pradereños? Que debemos cuidar, que debemos conservar y que debemos cultivar en los más pequeños. Entonces, esa es la invitación, a que juntos aportemos a este proyecto, a que nos envíen sus fotos, a que nos envíen sus historias, sus cuentos, mitos y leyendas del municipio de Pradera. ¿Qué mitos conoce usted de Pradera? ¿Ha escuchado hablar de la patasola en Pradera?
tal vez ha escuchado hablar de la Llorona en Pradera. ¿Sus abuelos le han contado historias sobre el duende o usted ha vivenciado en carne propia lo que es ser asustado, por así decirlo, por el duende? Esa es la invitación, a que nos cuenten esas historias. ¿O conoció algún personaje típico de nuestro municipio? ¿Algún personaje que es reconocido en la historia, que todos saben quién es porque marcó la historia del municipio, porque hizo algo muy bueno por el municipio o algo muy asombroso? Entonces, escríbanos, cuéntenos esas historias, esas anécdotas, cuéntenos por qué Pradera es el municipio dulce del Valle del Cauca, cuéntenos por qué Pradera está llena de gente tan alegre. ¿Saben ustedes cómo se forjaron los barrios del municipio de Pradera? ¿Saben cuáles fueron los primeros barrios o las primeras familias que habitaban el municipio de Pradera? ¿De qué lugares venían? Sabemos que en Pradera hay una gran mezcla, que Pradera es multicultural, tenemos nariñenses, tenemos caucanos, tenemos de la zona Pacífico, tenemos del Tolima, y eso nos enriquece. Es una riqueza multipluricultural la que tenemos, son diferentes costumbres, diferentes culturas que han encontrado un asilo en Pradera, que han encontrado una forma de vivir en Pradera, de surgir, de crear familias y de generaciones en generaciones habitar en este municipio, y lo han enriquecido con sus costumbres. Por eso es que aquí nos gusta el baile, nos gusta la música, nos gusta el teatro, y por eso tenemos también tantos talentos, el deporte. Queremos que nos cuenten esas historias. Por ejemplo, ¿qué leyendas deportivas conocen ustedes que se han forjado y nacieron en Pradera? ¿Qué artistas pradereños que son reconocidos ustedes conocen? ¿Y cómo fue la historia de ese artista? También tenemos una gran historia alrededor de nuestra Iglesia Inmaculada Concepción. Una gran historia a través de lo que han sido la Semana Santa, las festividades de la iglesia. Y les voy a nombrar un personaje que yo creo que más de uno, en mi caso no lo conocí, pero desde muy chiquitica escuché hablar de él. Y estoy segura que ustedes también. Y es el padre Manuel José Ramírez. ¿Quién fue ese hombre? ¿Quién nos cuenta y nos muestra una fotografía de quién fue Manuel José Ramírez? ¿Cuándo llegó él a Pradera? ¿Por qué llegó a Pradera? ¿Y por qué este sacerdote marcó tanto la identidad de los pradereños, marcó tantos corazones? ¿Qué tenía en particular él? A mí me hablaban que tenía un perico. ¿Quién me va a contar en qué consistía? El perico le decía a los niños, si te portas mal en la misa te voy a dar perico. Y los niños juiciositos. Entonces queremos que nos cuenten esas historias que marcaron nuestro municipio. Anteriormente me contaban que corrían varias sequías por el centro del municipio. Ustedes llegaron a vivir eso, llegaron a ver eso, sus abuelos les han contado a ustedes eso, hay fotografías sobre esto. Eso es lo que queremos, que juntos reconstruyamos la historia, la identidad del municipio de Pradera, que podamos los pradereños unirnos, sacar todos esos archivos que tengamos, fotografías, videos, testimonios de nuestros abuelos, escritos, poesía, y lo podamos todo estructurar y acomodar y decir, mira, esta es la historia de Pradera, así se fundó Pradera, estos eran los primeros habitantes, estas son las familias reconocidas y que iniciaron el municipio de Pradera, así se desarrolló la economía de Pradera, así fue como se consolidó Pradera como un municipio dulce. Estas son las costumbres, tradiciones, dichos de un pradereño. Estos son los mitos y leyendas que hay en Pradera. Estos son los personajes reconocidos en el municipio dulce del Valle del Cauca. Así que los invito a que sigan conectándose, compartan este video, sigan conectándose, invítenlos a que le den me gusta, a que se conecten, a que participen, pregúntenles a sus padres, pregúntenles a sus abuelos y cuéntenles a sus niños qué es Pradera, lo bonito que es Pradera, por qué debemos cuidarlo. Así que esa es la invitación.
como les contaba, nos encontramos en un proceso investigativo, en un proceso de recorrer las calles de nuestro municipio, tocar muchas puertas, de preguntar, de averiguar, y realizamos unas entrevistas. Estas entrevistas que presento a continuación han sido a personajes que habitan, algunos nacidos que han llegado al municipio de Pradera, pero que tienen unas anécdotas muy fuertes, unas historias de vida muy interesantes y que son personas que aman el municipio Dulce. Así que los invitamos a que escuchen, vean estas entrevistas, saluden a las personas que están en las entrevistas si los conocen. Y recuerdo, si tienen algunas fotografías, algo que compartirnos sobre Pradera, lo hagan. Estas entrevistas las realizamos y deseamos que sean de total su agrado. Es con mucho amor de los habitantes del municipio de Pradera. Escuchen estas historias, estas anécdotas, ya que juntos reconstruiremos la identidad del municipio de Pradera. Hola, te damos la bienvenida al magazine multicultural Borondeando Ve. Soy Natacha Gaviria y te invito a que juntos reconozcamos la identidad del municipio de Pradera. Acompáñame en este maravilloso viaje y descubramos cómo se dio esto de la identidad del municipio de Pradera. Escucharemos historias, anécdotas, acontecimientos importantes que marcaron la historia de este bello municipio. Municipio de gente amable, gente pujante y mucho talento. Nos encontramos en el parque principal del municipio de Pradera. Fue creado oficialmente mediante ordenanza el 15 de marzo de 1867. Para los pradereños este parque es de suma importancia, ya que lo consideran la sala de su casa, donde sus visitantes llegan y conocen lo que tienen para mostrar, lo bello, lo hermoso de este municipio dulce. Pradera Valle está ubicado en el sur del departamento del Valle del Cauca. Estamos a 1052 metros sobre el nivel del mar. Su zona urbana es hermosa, con una gran arquitectura, como lo es nuestra iglesia Inmaculada Concepción. También contamos con una extensa zona rural, con grandes paisajes, hermosos cañones, bañados por el río Bolo. La gente de Pradera es gente pujante, emprendedora, con una gran visión. Los fundadores del municipio de Pradera fueron Rafael González Camacho, Sisto María Sánchez, Sisto Prado Concha, Apolinar Obregón y Sergio Carvajal. Antes de llamarse Pradera, tuvo otros nombres como lo fue Aldea Mosquera, Aldea de Nueva Nazaret, La Pradera y por último, Pradera. ¿Sabías que la torre del reloj de la iglesia María Inmaculada fue fundada en 1933?
El día de hoy tendremos en nuestro magazine a unos grandes invitados. Tendremos a José Manuel Torres, quien ha sido gran periodista del municipio de Pradera. José Manuel Torres, ya se me olvidó, pero estoy en los 70 años. Bueno, yo prácticamente en mi vida he desarrollado 3 oficios o profesiones. El oficio de las artesanías en miniatura, que me han gustado mucho las miniaturas, ha sido como de nacimiento, como dice Elena, me nació desde niño. Pero yo soy maestro, graduado en la escuela normal, pero últimamente desde el comienzos de este siglo XXI, me he dedicado al periodismo y a la televisión. No, pues lo que uno extraña de Pradera es el calor humano, extraña que acá si va por otros sitios, por ejemplo como Bogotá, aquí es más seguro, se siente uno más seguro que allá en Bogotá. Eso es lo que más extraña, y las montañas. Cuando salgo de Pradera, no, de la percepción de Pradera como tal, no, yo me mantengo. Antes uno, cuando está afuera, uno desea o piensa que, hombre, esto se pudiera hacer en Pradera. Pradera puede ser como este lugar donde estoy, o sea, siempre pensando en verlo mejor. Yo tengo una mínima referencia debido a, pues, al mismo trabajo u oficio de periodismo, entonces uno ya... Mínima referencia debido a, pues, al mismo trabajo u oficio de periodismo, entonces uno ya está familiarizado con algunos conceptos históricos del municipio. No, yo ofrezco a Pradera como lo creo que es un pueblo amable, es un pueblo relativamente pacífico. En todas partes pasan cosas, pero aquí en Pradera también pasa, pero no son a diario ni son tan terroríficas. Yo creo que Pradera es un sitio donde se puede vivir. Tendremos también al profesor Javier Alexis Espinosa, quien creó la Cátedra Pradera y un gran profesor de nuestro municipio. Javier Alexis Espinosa Montoya. Yo tengo 52 años. Yo nací un 15 de noviembre del año 1867, justamente para el centenario del municipio de Pradera, de creación como municipio. Yo nací en Pradera, aquí en el barrio El Cairo, en la casa de un señor Marlés, y tengo el ombligo enterrado en la tierra dulce. En la actualidad yo estoy de directivo docente de la institución educativa Ateneo, pero pues siempre he sido aquí conocido como el profe Javier Alexis, ¿sí? Obviamente por los estudios de primaria en la escuela Antonio Ricaute, mi bachillerato en el colegio Francisco Antonio Sea, la universidad, el primer pregrado, la licenciatura en educación, Universidad del Quindío, en la UNAD, el título de comunicador social y periodista, y también el título de psicólogo, con la Universidad Católica de Manizales, el título de planeamiento educativo en la parte de administración educativa, y en la misma universidad la parte de pedagogía, evaluación pedagógica. Bueno, yo soy un agradecido de la vida. He pertenecido a múltiples grupos desde bien temprano, desde la primera infancia, de grupos religiosos, infancia misionera, grupo de juventudes anunciatas, pasando por el grupo de teatro, de danza, de periodismo, de deportes, de todo tipo de grupos comunitarios, religiosos, cívicos, de apoyo a la comunidad, de esa vocación. Y justamente eso del servicio, en un momento dado de querer irme al seminario, ir y mirar y estar acá, ya venirme en unas vacaciones y encontrar mi gran maestra, hermana Asunta de la Eucaristía, la hermana Lilia Vicenta Sánchez, entonces de estar aquí en Pradera,
ella como maestra, orientadora, venir acá y encontrar, por ejemplo, que en el barrio Bello Horizonte habían muchos niños y un señor llamado José Gutiérrez, está vivo don José Gutiérrez, un amplio líder comunal y comunitario de Pradera. Entonces iniciamos un proceso y estructuramos la Escuela Bello Horizonte con la primera licencia para esa escuela en el año 1986. Pues la iniciamos. En ese mismo año, 1986, el alcalde era el doctor Emilio Botero y se empiezan los primeros planos y se hacen los 3 primeros salones de la sede donde hoy está ubicada Bello Horizonte. Hoy en día es sede del Instituto Alfredo Posada Correa, de la institución educativa. Entonces eso me ha permitido el ser docente, el estar aquí, allá, en los diversos grupos. Entonces un trabajo comunitario, de escuchar mucho, de reconocer e identificar y decir en algún momento histórico, decir, uy, el sentido de pertenencia se nos está embolatando, ¿qué hacemos con todo esto? Y entonces trabajar por eso, por el sentido de pertenencia, por el sentido de identidad. Y en esos años tan duros que hemos vivido por todo el problema de violencia en Colombia, Pradera pues fue uno de los municipios mucho más estigmatizados. Nuestros jóvenes no se cedulaban en Pradera, por no decir que la cédula era de Pradera. Todavía hay que irse a cedular a Cali o a Palmira. Entonces iniciamos todo un proceso, y cuando digo iniciamos, me vas a siempre escuchar que no digo yo hice o yo tal cosa, no. En comunidad, con mucha gente así valiosa como ustedes. Entonces empezamos a trabajar todo un proceso que nos llevó a formalizar la Cátedra Pradera. Es un acuerdo municipal del año 2010, los 13 concejales en pleno. Hay un instrumento, este instrumento y muchos otros instrumentos desde la web, desde la tecnología, desde las redes sociales, y promover todo ese sentido de pertenencia para decir orgullosamente pradereño. Todo el tiempo aquí en Pradera. Todo el tiempo aquí en Pradera. Las únicas de pronto temporadas así es de pronto cuando uno sale a visitar de pronto un hermano por ahí que está en otra ciudad o está en otro país, pero el resto siempre aquí en Pradera. Y los viajes más largos, mucho más largos, los he hecho a través de los libros. Mira que cuando uno sale, en mi caso pues he tenido la fortuna también de salir del país, ir por ejemplo a Europa, entonces uno mira la organización. Como me ha inquietado siempre lo comunitario, como me ha inquietado siempre el tema de lo histórico y todo eso, entonces mirar un museo y decir, ¿por qué no un museo también en mi municipio? Oiga, qué bueno un museo en la casa, por ejemplo, del Estanco, que era la casa de la Alcábala, que en el otro lado donde está hoy el Banco de Colombia había una casa exactamente igual a esa. ¿Sí? ¿Por qué no decir, oiga, allí esa, y no un casino como está? Claro, ese lugar con la infraestructura. Pues y qué todo bueno, perfecto o decir para... uno, ay, allá arriba donde la tienda que llaman el señor el buen ladrón. Oiga, ahí, ¿por qué ahí no un museo? Tengo entendido, ¿no? Sí. Entonces qué bueno uno decir eso y ver como la organización de cosas y uno decir, uy, en mi pradera, en mi pueblo también se puede hacer eso. Y estando uno afuera, siempre llevar el nombre, ¿no? Yo soy de Pradera, en mi pueblo tal cosa, en mi pueblo hacemos tal. Tendremos también a Aparicia Orrego Pizarro, una gran mujer, esposa de Hernán Barona Sosa y maestra. Mi nombre es Aparicia Orrego Pizarro. Bueno, yo nací en un pueblito del departamento del Cauca, Piendamó, pero yo digo que yo nací más allá por cuestiones de mi papá, pero nacida, mi corazón es de Pradera. Yo llegué cuando tenía 7 años y me considero pradereña de corazón. Cuando terminé mi bachillerato, a los días me fui a trabajar a Cali, viví en Cali 5 años, pero regresé y aquí me muero. He estado fuera muy pocas veces, pero lo que yo más extraño es mi familia, la gente, la comida y la verdad, el chisme. Porque es que sí, a ver, tenemos que aprender a diferenciar entre chisme y bochinche. Bochinche es cuando metes a otra persona en un problema, pero el chisme es lo que hacemos todo. Todo, ay, que fulanita, que eso, esto, y lo hacemos todo, y eso lo extraño. Lo extraño
inmensamente. También el programa a Álvaro Zamora Lombana, un comerciante de nuestro municipio que hizo una travesía con su familia para llegar hasta aquí. Mi nombre es Álvaro Zamora Lombana. Voy a cumplir el 25 de julio, cumplo 74 años. Nací en un pueblito muy humilde llamado Herrera, Tolima. Siendo más o menos, teniendo una edad más o menos entre 12 y 14 años, llegamos a Pradera porque yo era arriero de mulas, traíamos mulas cargadas de café y frijol desde Herrera hasta acá Pradera. Ese recorrido lo hacíamos en 3 días. ¿Cuál era el camino? ¿Por dónde venían ustedes? Por aquí, por este páramo, por el páramo de Bolo Azul, y salíamos de Herrera, hacíamos 3 jornadas, salíamos del pueblo de Herrera a un sitio que se llamaba El Auxilio. Ahí estábamos llegando más o menos con 12, 14 mulas cargadas de café y frijol para traer acá a Pradera, para nosotros cambiar ese mercado para llevar los alimentos de ese pueblo de Herrera, como era el arroz, la sal y los artículos que no habían allá en ese pueblo. Y cuéntame cómo era esa travesía de atravesar el páramo y llegar acá. La travesía del páramo en ese entonces era una cosa muy difícil porque era un páramo demasiado bravo, no es como los páramos que hay hoy en día, y que nos lo hemos pasado varias veces. Tuvimos muchas oportunidades hasta hace 2 años ir con un grupo de aquí de Pradera, inclusive que nos acompañó el padre Bejarano, y ese páramo, casi nos quedamos en ese páramo, el grupo de unos 20 personas que fuimos como en cuestión de una invitación y un reconocimiento que me hizo el pueblo de Herrera por haber sido hijo de unos nativos y quienes fueron las primeras personas que entraron a ese pueblito llamado Herrera a darle trabajo a la gente que llegaba a ese pueblo. Nuestros padres fueron las primeras personas que entraron a ese pueblo a trabajar y a recibir la gente que iba por aquí por el valle y por la parte de Chaparral para poder trabajar y sacar todo lo que se cultivaba por este páramo. Pero la verdad es que el páramo era una cosa muy difícil, demasiado difícil, porque en ese entonces nos tocaba que andar por encima del hielo, porque esos eran páramos vírgenes a donde no los molestaba nadie. Hoy en día esos ya no son páramos, sino como estar nosotros aquí en el pueblo, porque la verdad es que ustedes mismos se dan cuenta de que nosotros estamos acabando con todo lo que es los nacimientos de las aguas, de los ríos. Nosotros somos los primeros que estamos acabando con todo lo que es la naturaleza. Y hoy en día es muy diferente ir a ver un páramo de esos a los que me tocó que trajinar en mi niñez por esos páramos. Muchas experiencias y muchos sustos también de pronto, porque nosotros éramos arrieros de varias mulas que traíamos café y frijol de allá, y teníamos que ir adelante una persona, porque la realidad era que ese páramo mataba tanta gente que nos tocaba que quitar los cadáveres del camino por donde pasaban las mulas, porque es que el páramo era, lo que le digo, demasiado bravo y uno se reventaba de tanto hacer fuerza, y como era un páramo que casi no era transitado sino únicamente por nosotros los arrieros, entonces nos tocaba que coger el cadáver y colocarlo a un lado para que las mulas no lo fueran a pisar. Entonces esa es una de las anécdotas que en mi vida con la muerte se me borra. Otra es en un sitio que se llama La Quebrada Las Arrugas, a donde veníamos pues de un momento a otro, pues con el fin de si podíamos pasar esa quebrada, y esa quebrada se crecía tanto que nos tocaba, no podíamos pasar porque nos teníamos que quedar, cortar frailejones y hacer como en forma de una choza allí para poder nosotros dormir en medio de todos esos frailejones hasta el otro día, porque la quebrada no nos dejaba pasar. La
Amanecían entonces ahí en el páramo. Amanecíamos en el páramo, pero mejor dicho, una cosa es haberlo vivido y una cosa es contarlo hoy en día, porque los sufrimientos no solo los míos, sino los de todos los arrieros y las personas que pasaban por ese páramo. Claro, y cada cuánto hacían esa travesía, cada cuánto les tocaba a ustedes. Esa travesía la hacíamos nosotros cada mes. Teníamos que hacerla por obligación porque eran los únicos que veníamos a cambiar café y frijol de allá para acá para llevar el sustento a la gente que vivía allá en nuestro pueblo de Herrera. ¿Y en qué momento decidió quedarse aquí en Pradera? ¿Cómo sucedió eso? Estábamos como en cuestión de violencia y todas esas cuestiones. ¿Qué años más o menos fue eso? Pues hace eso, ¿qué? Sí, le estaba hablando yo de más o menos 60, 64 años, ¿cierto? Entonces, pues eso fue una violencia que fue brava y toda esa cuestión. Y entonces ya nos tuvimos que venir del todo de Herrera y llegamos a este pueblo de Pradera. Mi mamá, nosotros nos mataron a nuestro padre, quedamos 7 hermanos y ya nos repartieron como para las fincas y toda esa vaina, porque pues nuestra madre venía no tenía recursos para sostener una obligación de esas, y entonces nos tocó que estar en las fincas. Prácticamente nos adoptaron a una finca. Yo recuerdo que la primera finca donde yo llegué se llama la finca, más que todo de la familia Arias, del señor el finado Filimón Arias, que hoy en día la familia viven en la Floresta y ellos tenían finca de Bolívar hacia arriba, y allí pues ahí fue donde yo prácticamente me acabé de subsistir. Yo recuerdo de que a nosotros nos citaron en la plaza del pueblo de Herrera y nos dijeron los comandantes los que dirigían el pueblo, los capataces del pueblo, que la gente que se quisiera venir para el valle, que se viniera para el valle, y los que quisieran irse hacia la parte de Río Blanco, Chaparral y toda esa vaina que vea. Y entonces nuestra madre decidió venirse para acá, para el valle, y esa fue la decisión de ella, y por eso llegar aquí al pueblo de Pradera. Mi madre fue una mujer muy trabajadora, muy echada para adelante. ¿Sabías que esta es la primer casa de 2 pisos en el municipio de Pradera? Además, es la tienda más antigua de nuestro municipio. Otro invitado a nuestro programa es el señor Arsenio Simbaquea, un hombre de 102 años que nos va a contar lo que conoce acerca de Pradera. Arsenio Simbaquea, voy en 102 años. Yo nací el 29 de abril de 1919 en Boyacá, Firavitoba. Yo soy boyacense. No, pues eso aquí llevo como 80 años, porque yo trabajé en varias partes del Tolima, en Barragán Valle, y de Barragán me vine aquí a Pradera, al municipio. ¿Por qué? ¿Por qué se vino acá a Pradera? ¿Qué lo trajo a Pradera? Pues que vea, yo trabajé en el Tolima y trabajé ahí un poco de tiempo. Entonces el patrón me dijo, yo le debo tanto, le vendo 2 novillas. En ese tiempo eso eran baratas, a 40 pesos. Entonces me las vendió, pero novillas pequeñas. Ya los dejé, y ya las vacas fueron creciendo, ya hubo terneritos. Yo fui a verle porque yo de Barragán iba allá al Tolima. Eso se gastan 2 días de Barragán a más allá del un pueblito Santa Elena, Tolima. Y entonces las vi y me vine otra vez para Barragán, por ahí a trabajar. Y a mí me dieron para ahí un tajo para que cosechara maíz y frijol. Ya estaba ingresando cuando me fui a trabajar a Tierra Fría porque se había acabado el trabajo.
Y cuando volví abajo, se gastaban como 3 horas de camino. Desde la tierra fría, abajo, a lo cálido. Ya estaba el frijol de coger, me habían mandado una carta de aquí del valle, que viniera, que se habían traído las vacas, que me viniera. Entonces ellos tenían finca arriba en Bolo Blanco. Yo trabajaba cosechando repollo. En eso cuando no había carretera, de Bolo Blanco había que te la carga en mulas. ¿Cómo era eso? Cuénteme, ¿cómo era ese viaje en mula por ahí? ¿Cómo era ese viaje en mula hasta allá? ¿Ah? Cuénteme cómo era eso, que no había carreteras, que tocaba en mula. Pues no había. Eso para Bolo Azul tampoco. Eso a los tiempos fue que yo ya me había venido de arriba de Bolo Blanco, cuando ya echaron a hacer brechita para la carretera, iban hasta allí a la feria. Hasta ahí iban los carros, guíes, porque el carro grande para no subir. Los jeeps. Ahí duró un poco de tiempo siguiendo esos carros y fueron haciendo la carretera ahí para arriba hasta el Retiro. A un punto una vereda que llama el Retiro. Y de ahí inventaron hacer la carretera hasta Bolo Azul. A Bolo Azul ya entra carro hace tiempos. Y así. Pero yo ya me había venido de allá. 6 horas de Bolo Blanco aquí arriba a la bodega. ¿Usted conoce la bodega? Sí, la bodega. Eso era tan bonito, eso era como un puerto. Eso venía carga de todas partes. Había muchas cebolleras por todas las lomas. San Isidro, Líbano. Eso eran cebolleras y eso bajaba mucha carga. Venía papa hasta de Bolo Azul. La comida eso era silvestre. O sea que Pradera era en su zona rural abundante en cultivos. Sí, cuando yuca en esas lomas, eso daba muy buena. Que fuera, como le digo a usted, la vida era muy barata. Comía una libra de carne valía 80 centavos. Arroz a 12 centavos libra. Eso era barata la vida en esos años, de más de 80 años. Bueno, eso era bueno, ahora que estamos en una situación muy pésima. Pues las calles, esto era tierra, todas las calles, esto de aquí para allá del hospital para arriba, todo esto eran casas de bareque, el techo era de palmicha, de paja, pues se puede decir. Sí, aquí no había una casa de 2 plantas, no la había. Ahí pasaba una sequía que llamaba Cántaro Hondo. ¿Por dónde pasaba la sequía? ¿Ah? ¿La sequía por dónde pasaba? ¿Les ves qué? La sequía. ¿Por dónde pasaba la sequía? Bajaba por aquí, por el pueblo, aquí por la cesta, bajaba abajo, hasta la galería. Todo eso de ahí para abajo era la sequía. Y pasaba uno, y le ponían unos palos. Era allá donde es la galería, esto era el suelo, no había galería. A los tiempos que un alcalde hizo la galería, no había hospital. Él hizo la galería, la mandó a hacer. ¿Cómo llamaba el alcalde que hizo la galería? Llamaba Fidel, Marco Fidel Rueda. La Semana Santa era muy buenas. Había un padre Ramírez, él mismo a los tiempos vino de Caicedonia, lo mandaron, y era tan bueno, porque él mandó a hacer capillas para las veredas, y entonces eso era bueno. Hubo unas Semanas Santas que las presentaban en vivo. ¡Ay, qué chévere! Sí, en vivo. Y por
ponían allá varios del campo, ponían allá a hacer lo mismo que fue él, cuando el Señor así eso presentó ese padre varios años así en vivo. Ese padre era muy bueno con el pueblo. Eso tumbó las paredes, porque eran unos ladrillos así. Eso lo hizo tumbar y compró el ladrillo pequeño. Eso lo hizo el padre Ramírez. El techo, eso lo bajó, y todos tuvimos que ayudar para el techo, que eso es un toque ternero, o sea, aquí, y teníamos que todos dar una teja, todos. Entonces el padre, pues él pedía y se le daba. Todos colaboraban, todos ayudaban. Todo el mundo. No había casa cural. En la casa cural eran unas piezas de teja, de bareque. Y eso todo eso lo tumbó, y eso lo hizo el padre Ramírez, lo mandó a hacer. ¿Sabías que el Teatro Oriental fue fundado en 1916? Aquí grandes y pequeños disfrutaron de esas grandes películas, con sus tardes de matiné. Muchos enamorados visitaban aquí para poder encontrarse. Nuestros abuelos recuerdan mucho las películas de Antonio Aguilar o de Capulina. La identidad cultural es la que le da identidad al lugar, a la gente, lo que hace comúnmente. Entonces, eso es lo que nos etiqueta para las demás personas de las demás comunidades. Bueno, hablar de identidad es un proceso bien complejo, porque habría que referirse a qué es cultura. Y si nos paramos en el término que cultura es todo lo que hacemos, todo lo que nos identifica como una comunidad, entendido comunidad como común, unión, comunión, comunidad, entonces nos lleva a decir que ¿qué es identidad? Todo eso con lo cual nosotros nos sentimos bien, importantes, caracterizados, ¿sí? Allí está ese término, si nos paramos desde ese punto de vista del tema de identidad. Claro, la identidad cultural es la diferencia que tenemos con otras regiones, con otros municipios, claro. Sobre la historia de Pradera, muchas cosas, ¿no? Recuerdo nomás, inclusive que aquí en este sitio donde estamos, el frente de la casa era un caney de secar tabaco, la forma de un caney de secar tabaco, y nomás era el frentecito nomás. Aquí llegamos a esta casa, aquí donde estamos, esto eran solares, todo esto eran por aquí solares, a donde había únicamente café, cacao y plátano. Únicamente, dice. Sí, únicamente, porque la verdad es que las casas que habían aquí en Pradera eran muy contadas. Y el tema de historia, pues sabemos que es cuando la empezamos a reflejar a través de los instrumentos, bien sea a través del uso de los tipos de lenguaje, oral, escrita, gráfica, ¿sí? Cuando ya la empezamos a aterrizar. Entonces podemos decir que por ejemplo esto es un instrumento de la Cátedra Pradera, es un instrumento porque está dividido en tres grandes momentos: un momento epistemológico, la parte como de la teoría, ¿cierto? La parte como de la teoría, que nos la va a contar tres personajes: pradereñita, pradereño y pradereñito. Entonces está también ya una parte, nos vamos saltando la parte epistemológica, entonces viene un momento del contexto histórico social. ¿Por qué Pradera? ¿Por qué decimos que Pradera fue creado? ¿Existe o no existe un documento que pueda decir qué fue? Y también qué fue el año. Sí, ahorita en este momento se está hablando de los 150 años de Pradera, entonces vamos a mirar esos libros que están ahí en la parroquia. Nos llamamos parroquia o primero fuimos viceparroquia. Entonces, ¿en qué momento, en qué años?
de qué moría la gente. Todo eso está escrito en todos estos libros. Hubo sacerdotes que venían, eran colombianos, o hubo un sacerdote español aquí en Pradera, es decir, todo un poco. ¿Por qué nos han hablado del padre Manuel Parménides Velasco como el primer párroco, pero allí en los libros aparece el padre Manuel Mejía como el primer sacerdote? Entonces nos vamos a un poco a ese... Sí, claro, claro. El que no conoce la historia, decir, vive como suspendido, porque de dónde parte hacia dónde va. Sí, claro, más que importante, elemental, de que cada uno conozca la historia de su pueblo. Yo conozco los símbolos propios de Pradera porque el doctor Hernán Barona fue el que trabajó por este pueblo buscando los símbolos y los patios de Pradera, y él fue el que sacó tanto la bandera de Pradera como el himno de Pradera. A él le debemos la historia de Pradera. Por supuesto, el escudo, el himno Sal de Villa de Luz mi Pradera, así inicia el himno. Conozco la bandera. Claro, los conozco, bandera, himno y escudo. Era alcalde Emilio Botero cuando Hernán Barona, él con su pasión, su amor por Pradera, los hizo con la ayuda del maestro Santiago Velasco, que fue quien hizo la música, y con la ayuda del maestro también Belisario Gómez. Claro, él les dio la idea y ellos fueron los que hicieron los diseños y pusieron la música. Oye. Claro, los símbolos patrios, los reflejamos acá en nuestro texto, datan del año 1986, creado a través de un concurso ganado por el doctor Hernán Barona Sosa, gran hombre, gran líder cívico, comunitario, político, historiador, amigo ante todo, periodista, mejor dicho, de todo, el hombre orquesta, ese sí es el hombre orquesta, ¿sí? En el gobierno del doctor Emilio Botero. Entonces él presenta los símbolos de nuestra municipalidad, y en esa segunda Feria del Dulce, ¿Qué fue en qué año? que fue en 1986, el ponente fue el doctor Jairo Valdés, está vivo, lo pueden entrevistar, el ponente de esa segunda Feria del Dulce, porque la primera fue en el 45, entonces se presentan estos símbolos patrios. La segunda feria fue que tuvimos ya los símbolos ya con patrios. símbolos patrios y todo, y exaltación de los símbolos. Y justamente allí sentado en la casa del doctor Hernán le preguntamos los colores, qué significan los colores, y él nos dijo de su propia voz, nosotros lo que hicimos fue transcribir: azul significa el espacio infinito, el cielo que sirve de techo a Pradera, en esa forma como él lo contaba, de una forma muy poética, ¿cierto? El verde esmeralda, las praderas, las zonas verdes, los campos que rodean el pueblo, sus recursos naturales y la esperanza de ser cada día mejores. El amarillo significa el poder, la luz, la riqueza y la sabiduría. Y el rojo, la alegría de sus gentes, la fortaleza y la nobleza de su especie. En el tema de praderas, justamente nuestro nombre de Pradera, o la Pradera como inicialmente se llamó para la creación del municipio, porque antes había tenido otros nombres, desde Nueva Nazaret, desde Aldea Mosquera, o el primero Bolo Arriba, como se conocían estas tierras, obedece a Tierra de Prados, Pradera, o a uno de sus primeros iniciadores, don Sisto Prado Concha. Hay esas dos versiones sobre el nombre de Pradera. Pero es la iglesia, la alcaldía. Para mí también el que está al frente del parque, que eso bueno, no recuerdo cómo se llamaba,
Eso también es de muchos años atrás. Es una, donde están... ven y te digo, diagonal de lo que era el teatro. Ah, claro, Ese, esa sí. Casa del Blanco, creo que le dicen. Sí, mira que ya como repasando la historia, esa casa la ayudó a construir, el papá de una tía mía. Y ya uno buscando como todos esos documentos, allí aparece este señor. En la parte de íconos o el patrimonio cultural, nosotros hay un acuerdo municipal, y por supuesto la torre de la iglesia María Inmaculada es un ícono clave, sí, el palacio municipal, la casa consistorial donde hoy está, sí, lo que conocemos como la alcaldía de Pradera, la casa del estanco que les comento, sí, y un patrimonio nuestro que está a veces le duele a uno porque está entre monte, allá hay unas familias que viven allá. Alguna vez quisimos impulsar la Ciudadela Educativa Ateneo con la biblioteca, una biblioteca y todo, que es la Casa del Ferrocarril, porque hasta aquí llega allá en la estación, detrás del hospital. ¿Qué barrio es ese, profe? Ese viene siendo, si no estoy mal, La Esperanza, sí, detrás del hospital. Ahí están como las ruinas, por así decirlo. Sí, por aquí en el texto, en el libro, hemos dejado, por ahí hay algunas fotos, hemos dejado algún registro de esa parte. Entonces esos son íconos ya reconocidos. Quisiéramos el ícono de las instituciones educativas, ¿sí? Que de alguna manera lo resaltamos. Mira el ícono que te hablo de la estación del ferrocarril. Queremos resaltar también la Hacienda Los Indios, donde vivió el primer alcalde, ¿sí? Y los otros íconos poco a poco se han ido fortaleciendo. Hay un ícono, el Teatro Oriental, por ejemplo, también, el Cementerio Cristo Rey, esa entrada, son íconos. Y hay que empezar también este ícono de nuestra segunda parroquia, Nuestra Señora, la Santa Cruz. Me estaba traicionando el subconsciente porque hace más de una década venimos con mucha gente también fortaleciendo la tercera parroquia en Pradera, Nuestra Señora de Guadalupe, para el sector acá abajo. De Villa Marina, Cerrezuela, Comunero, Las Palmas, el barrio se me fue el nombre del barrio, lo bautizó el padre Semedo. Bueno, estos íconos son representativos, ¿sí? Lo que mencionábamos aquí, estos otros que mencionábamos acá son representativos. Pero Pradera en los últimos años ha venido cogiendo una fuerza inusitada, la parte rural. Es que es hermosa, ¿sí? Es hermosa cuando uno está en esa parte alta y observa toda esa planicie, todas esas praderas, esas montañas, esos páramos, esos cañones. Hay para hacer parapente, hay numerosos sitios turísticos. Ya hay registros turísticos, la gente ya se está organizando, ¿sí? Y ha habido un gran esfuerzo desde la municipalidad, desde el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, desde los grupos y las asociaciones culturales, desde la gente que presta servicios turísticos, para que eso se empiece a consolidar. Entonces tenemos unos sitios espectaculares, maravillosos. Tenemos el Edén en Pradera, el paraíso en Pradera. La insignia, la hermosísima torre que tiene Pradera. Claro. Es una de las torres más hermosas de los 42 municipios del Valle. En el día a día, cuando usted sale a un sitio público, a un espacio público, cuando usted, lo más elemental, no echa la basura al piso, cuando usted no raya algo que le está sirviendo, que es público, cuando usted habla bien de su municipio, cuando usted habla bien de su gente, cuando tiene que corregir y llama al que debe corregir aparte, como dice la palabra de Dios, ¿sí? Cuando con sus acciones diarias está haciendo la práctica, allí está aplicando sentido de pertenencia.
¿sí? Cuando va un poquito más allá, cuando recoge la historia, cuando la escribe, cuando la difunde, cuando forma el semillero de investigación, cuando atiende, ahí ya va en otra parte un poquito más práctica en el desarrollo de ese sentido. Pero finalmente y principalmente cuando usted es buen ciudadano. Yo pienso que el sentido de pertenencia empieza cuando amas tu terruño, cuando amas tu pueblo, cuando tratas de no ensuciarlo, tratas de vivir bien, de pagar los impuestos. Es decir, mire, tan mínimo como es arrojar un papel al piso, pagar los impuestos, el respeto por el vecino. Para mí es eso, el sentido de pertenencia, saber que vive el otro y que ese otro merece respeto. Sí, claro. El que no conoce la historia, vive como suspendido, porque ¿de dónde parte hacia dónde va? Sí, claro, más que importante, elemental, de que cada uno conozca la historia de su pueblo. Pradera, igual que Colombia, nosotros estamos en un limbo, porque yo digo que los medios de comunicación y apoyados por el gobierno le abrieron la puerta a cuantas cosas se produce fuera del exterior, y digo cosas porque la mayoría de las veces no es arte, para que invadan todo el país y el municipio. Entonces lo que deberíamos conservar, que era nuestra historia cultural, nuestra música, nuestras costumbres, han sido desplazadas por costumbres nuevas. Claro que sí. Pueblo que no conoce su historia está condenado irremediablemente a repetirla. Esa frase la conocemos de años y de años y de años. Y tienen toda la razón. Es necesario, para querer algo, como dice el texto, para amar e identificarnos con la tierra dulce, hay que conocer. ¿Sabías que el primer carro que llegó a Pradera fue en 1916? Hecho que conmocionó al municipio, ya que todos estaban sorprendidos. Era la primera vez que veían un vehículo de 4 ruedas. Hola, estamos aquí nuevamente en el Magazine Multicultural de Borondobe. ¿Qué les parecieron las entrevistas? Vamos a saludar aquí a las personas que estuvieron conectadas en las redes sociales. Les agradecemos por estar ahí pendientes, por disfrutar de este programa. Saludamos aquí a Amparo Muñoz, a Marina Muñoz. Saludamos a Albaide Arcos, la cual le gustó mucho ver a don Arsenio en nuestro programa. Dice un saludo y muchas bendiciones a don Arsenio, el abuelo del grupo. Vida y salud. Les cuento que esa entrevista a don Arsenio fue algo muy bonito, algo muy enriquecedor. Fue ver en los ojos de ese abuelo reflejadas esas historias. Fue bonito sentir cómo ese abuelo se sonreía, cómo recordaba y cómo recordaba con alegría. Y en general con nuestros entrevistados pasó eso, que se recuerda las historias de Pradera, esas anécdotas con alegría y con un toque de nostalgia. Yo creo que es algo que siempre ocurrirá, siempre que recordamos el pasado lo recordamos con alegría y con nostalgia de esos bellos momentos que vivimos. La entrevista con don Arsenio fue muy buena, conocer a ese abuelo, ver esa mente tan lúcida que tiene ese abuelo, que a pesar de los años está muy lúcido, recuerda muchas cosas muy valiosas, como nos contaba sobre la bodega. Nos contaba que en la bodega era el punto donde todos descargaban los campesinos sus productos, y era el puerto, lo decía él. La bodega era el puerto donde todo llegaba y todo se comercializaba y se destinaba para otros lugares.
muchos no conocíamos estas historias, no sabíamos. Pensábamos que siempre fue acá abajo en la galería y que siempre fue así, o decíamos, no, anteriormente fue en el parque y luego se bajó a la galería. Pero no, don Arsenio nos enseñó, nos explicó, nos contó a través de su historia que se hacía esto acá y que este lado de la bodega, lo que todos conocemos como la bodega, siempre ha sido un ambiente muy comercial. Ese ambiente comercial siempre ha existido ahí. Siempre ha sido un lugar donde se ha comercializado y donde ha habido pues un punto pues muy estratégico para llegar a la zona rural y para llegar aquí al municipio. Entrevistar al profe Javier Alexis. Por aquí también leíamos el comentario de Michelle Torres que nos decía, el que no conoce la historia vive como suspendido, que era lo que nos decía Aparicia. Y ella concuerda y dice que se queda con esta frase. Entrevistar a Aparicia también fue muy especial. Una mujer que aunque no fue nacida en Pradera, solo basta cruzar un par de palabras para saber lo mucho que ama el municipio. Y es también lo que invitamos a la comunidad, a tener sentido de pertenencia, a conocer la historia, a nosotros darnos cuenta el teatro, toda la historia que tiene, la iglesia, pues nos empoderamos de estos iconos arquitectónicos de nuestro municipio y los cuidamos, le damos ese valor que realmente esa invitación a que cuidemos nuestro espacio, a que cuidemos nuestro municipio, nuestros lugares que nos identifican, nos sintamos orgullosos de la riqueza cultural, orgullosos de la riqueza de flora, de fauna, de los estratégicos que estamos ubicados, que han sido bendecidos con estas tierras. Entonces debemos cuidarlas, protegerlas, cultivar estas historias en los más pequeños, cultivar este sentido de pertenencia. Saludamos también a Carlos Alberto Cardona, quien sé que nos está pendiente y que excelente programa. Ana Milena Méndez Murillos, que estuvo súper conectada desde el inicio del programa también. A Jairo Castillo, quien también ha hecho un trabajo de recolección de la memoria histórica fotográfica del municipio, quien tiene un excelente trabajo cultural, conoce la historia de los pueblos, hace que tengamos un mejor futuro. Exactamente, eso es lo que queremos. Les agradecemos a todos por sus apoyos, por sus comentarios. La invitación es esa, a que nos escriban. Si tienen historias que contarnos, si dicen, vea, pueden rezar a tal persona que tiene información de Pradera, que tiene fotos de Pradera, que tiene videos, nos escriben, o que quiera estar aquí acompañándome y contándome la historia del municipio Dulce del Valle del Cauca, que venga aquí, que venga y se siente conmigo. Yo le invito un tintico, y que él traiga el pan. Mentira, le invito a que venga acá, a que nos cuente sus historias, sus anécdotas, cómo eran esos parches antes de ir al río. Me hablaban ayer de carreras de caballos, ¿cómo era eso? O sea, yo no me imagino carreras de caballos aquí en Pradera y las subo. Entonces, qué lindo sería tener fotos de eso. ¿Cómo eran las tardes en el arado? Yo recuerdo que a mí me tocaba cuando niña, un par de veces acompañar a mi mamá a dejarle el almuerzo que llevaban a mi papá al ingenio. Me contaban que anteriormente había una persona que se ponía 2 palos aquí, colgaba los almuerzos y iba a repartir los almuerzos al ingenio del arado, llevaba los almuerzos de acá. Entonces, esas son cosas que nos identifican, son costumbres, son modos de vida. El teatro es una estructura arquitectónica hermosa que tenemos, hermosa. No llegué a ir al teatro, no alcancé a ir. Yo siempre he escuchado las historias de mis abuelos, de mis abuelas, que me cuentan que iban al matiné. Tengo una abuela que me decía, yo iba al matiné, que era mediodía, me gustaba ir a ver las películas. Mi otra abuela también me decía las películas de Antonio Aguilar, las películas de Capulina, que eran sí muchas películas pues, mexicanas. También nos contaban que cuando las películas de John Travolta, no recuerdo el nombre de la película, pero que entonces todas las mujeres se creían pues el personaje y llegó la moda y se vestían así. Entonces es muy importante conocer estas historias, las historias de cómo eran los paseos, a dónde nos íbamos de paseo aquí en Pradera,
las de la zona rural. Don Arsenio nos hablaba de cómo él trabajaba en Bolo Blanco, cómo eran los cultivos. Muchos nos han hablado de que Pradera cultivaba mucho habichuela y tomate, que se llegó a llamar la despensa del Valle del Cauca, que era tan grandes nuestros cultivos, tan variados nuestros cultivos, que alimentábamos a mucha gente de la región. Cuéntenos esas historias de las mujeres trabajadoras. Las mujeres pradereñas siempre han sido mujeres emprendedoras, mujeres trabajadoras que han hecho lo posible para sacar su familia adelante. Cuéntenos ustedes esas historias de cuando sus mamás se iban a requisar, de cuando sus abuelas se iban a requisar. ¿Qué era esto? ¿Qué era esto de ir a requisar? ¿Cómo funcionaba el ir a requisar? ¿Qué hacían los niños cuando estaban en las fincas? Esas historias y costumbres de la cocina. Para nosotros, en nuestra cultura, la cocina siempre ha sido un lugar de encuentro. Todos siempre hemos llegado a las cocinas a conversar con la mamá, a conversar con la abuela, cuando están preparando los alimentos. Entonces, cuéntenos esas historias, esas anécdotas de Pradera. Damos un agradecimiento a los patrocinadores de este programa, a la Fundación Mayagüez, a la Gobernación del Valle del Cauca, a la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca, al Instituto Municipal de Cultura y Turismo, a la Corporación Borondo Bio. Les agradecemos por apoyar este proyecto. Les agradecemos también a todos los que estuvieron en las entrevistas, al profesor Javier Alexis, una gran admiración. Es un profe que conocí desde pequeño y creo que nos ha enseñado mucho aquí en Pradera, que mucho hemos oído, hemos tenido algo que ver, hemos recibido clases de Javier Alexis y es un enamorado de Pradera. Los invito a que conozcan su libro La Cátedra Pradera y que la compartamos con los más pequeños. Realmente es una herramienta pedagógica muy bonita, muy fácil de entender y creo que es fundamental que los niños conozcan esta Cátedra Pradera para que se apropien el municipio, conozcan los símbolos patrios, conozcan los iconos arquitectónicos. Entonces, esa es la invitación. Le agradecemos también al señor Zamora, un gran emprendedor del municipio, que nos contaba esa historia que es como difícil de entender y de creer cómo se atravesaban en las mulas ese páramo. Lo que él nos contaba que era prácticamente hielo, de cómo mucha gente moría haciendo esa travesía. Y él es uno de los sobrevivientes que llegó a Pradera y que se quedó en Pradera y como dice, le debe mucho de lo que tiene el municipio de Pradera. Así que los invitamos. Próximamente tendremos más entrevistas. Tenemos también invitados aquí que nos van a acompañar, nos van a contar sus historias. Así que la invitación es que sigan pendientes de ese programa. Dentro de 8 días, sábado, nos vemos a la misma hora para que compartamos, para que conozcan un poquito más. Y les recuerdo, envíenme sus fotografías, sus historias, mitos y leyendas. ¿Les gustaría conocer los mitos y leyendas de Pradera? Hay algunas historias realmente impresionantes, unas historias que han marcado. Entonces sería muy bueno conocerlas, muy bueno relatárselas a ustedes. Así que si tienen esas historias, me las pueden enviar al interno de Borondo Bio, nos envían fotos, nos envían las imágenes. Aquí nos saluda Dora Romo, dice felicitaciones por recordar nuestro patrimonio pradereño, excelente programa. Bueno, tendremos otro sorteo, así que súper pendiente, súper conectado porque el sorteo es 2 hamburguesas y 2 gaseosas personales. Así que pendientes que vamos a hacer el próximo sorteo. Espero que todos estén con el hashtag un pradereño y me sigan diciendo, publicando la foto. Por ejemplo, si mañana van para el río, se toman la foto y ponen el hashtag un pradereño. Si van a comerse un heladito, si van al parque a darse una vuelta, si están en la misa, un pradereño. También tuvimos en las entrevistas, les hablaba de Don Zamora, muy chévere esa entrevista también, muy bonito conocer esa historia de cómo se atravesó el páramo, llegamos acá. Aparicia también nos hablaba mucho
sobre cómo era el teatro. Don Arsenio recordó con mucha alegría la Semana Santa y me decía, es que eso era en vivo. Fernando también me ha contado, no, la Semana Santa siempre han sido lo máximo. Yo también recuerdo mucho salir en Semana Santa a las procesiones y ver la cantidad de personas. Eso es lo que nos identifica como pradereños. Esa unión que tenemos para realizar las cosas, ese empuje, esa resiliencia que nos hace que, a pesar de la adversidad, sigamos con la mejor energía, con la mejor actitud, dando todo lo de nosotros para seguir adelante. El hashtag, si lo recuerdo, es un pradereño. Entonces yo les puse el ejemplo. Un pradereño se ha comido un cholado. Les tengo otro. Un pradereño ha tomado caldo de costilla en la galería de Pradera un domingo. Díganme si no. Un pradereño los domingos desayuna en la galería. Esa es otra invitación también que les tenemos, a que apoyemos el comercio local, a que apoyemos a nuestros campesinos, visitemos la galería. O sea, no hay experiencia más deliciosa que ir a la galería, porque te atienden con amabilidad, te preguntan qué quieres, qué necesitas, aquí te tengo este producto, te tengo este otro producto, te dan ñapa. Usted lleva estas cositas y no vea, como usted me compró eso, de ñapa lleve esto. Y uno se queda como que sorprendido, alegre, se siente especial, porque somos los pradereños, somos amables, somos hospitalarios, le abrimos nuestras puertas a las personas, les brindamos nuestra amistad, le invitamos a que se sienten a nuestra sala, a nuestra mesa, porque somos personas humildes. Queremos que se siga cultivando esas sanas costumbres en nuestro municipio. Cuando se hacían las verbenas en los barrios, aún he escuchado verbenas que han hecho, actividades en pro de algo, que alguien tuvo una calamidad, hacemos la verbena, hacemos la kermés para reunir fondos para esta persona, o que hay que arreglar tal estructura, hay que comprar eso para el municipio, para el barrio, hacemos la actividad para ayudar a la persona. Entonces, esa es la invitación a que sigan conectados. Aquí que preguntan por el premio, tranquilos, que ahí tenemos a alguien en redes que está súper pendiente del primer premio, que fue pues 1 litro de helado artesanal. Se lo ganó Ana Milena Méndez Murillo. Desde un principio estuvo conectada, envió los pantallazos, compartimos grupos, mejor dicho, esa mujer. Milena, tranquila que ahora llevamos el heladito para que lo compartas con toda tu familia. Vamos a rifar ahora 2 hamburguesas, estamos viendo lo de la rifa, el sorteo, los queremos invitar. Ya tengo cómo vamos a sortear las 2 hamburguesas. La primera persona que publique la foto viendo este programa y con el hashtag un pradereño. Entonces, vas a tomar la foto, te vas a tomar la foto con tu familia o tú solo viendo el programa, ¿cierto? Y la vas a subir a tus redes con el hashtag un pradereño. Entonces vas a escribir un pradereño está viendo el magazine multicultural de Borondo B. O simplemente el hashtag un pradereño. Tomas la foto viendo este programa, nos etiquetas y ya te diremos quién es el ganador, para que se gane 2 hamburguesas con 2 gaseosas, justico para haber asado en la tarde, para que no cocine, para que la comparta con su pareja, con su amiga, con su mamá, con su papá, mejor dicho, con quien quieras. También quería hablarles e invitarlos nuevamente a las fotografías, insisto. Es que miren, en este proceso de investigación nos encontramos precisamente con esto, con que en este momento es como el momento ideal para ese trabajo, para reconocer nuestra identidad, para reconstruir nuestra historia, para sacar un documento que diga, vean, esta es la historia de Pradera, así se fundó, lo que les hablaba, nuestras costumbres, en lo de deportes, en lo cultural, en lo artístico, nuestros avances tecnológicos, etcétera, ¿cierto? Pero es muy importante que lo hagamos en comunidad, que lo hagamos los pradereños, no solamente nosotros o X o Y grupo, no, que todos nos sintamos parte de este proyecto, que
podamos decir, vea, yo apoyé mi granito de arena con esta fotico que compartí, o yo aporté mi granito de arena con esa entrevista que di, o yo apoyé mi granito de arena compartiendo lo que esos jóvenes están haciendo, porque así es como podemos apoyarnos todos. Entonces la invitación es, ¿tienen fotos del Pradera del ayer? ¿Tienen fotos del arado? ¿Fotos del parque en sus inicios, cuando apenas estaban construyéndolo? ¿Fotos de las calles de Pradera cuando aún no estaban pavimentadas? ¿Fotos de esos árboles grandes y frondosos que caían sobre el suelo de Pradera? Entonces la invitación es a que nos compartan todas esas fotos, a que nos compartan fotos de la iglesia, del río, de cómo era el cauce del río, de la zona rural. Me gustaría saber qué foto ver, una foto de cuando las mujeres requisaban, cómo eran los cultivos antes. Entonces los invitamos a que nos compartan esas fotos, nos las envíen por interno, por mensaje a aquel grupo de Borondo, nos envíen esas fotos, nos envíen los videos que tengan de Pradera, nos envíen esa información. También hay que nos compartan sus historias para realizar las entrevistas. Si quieren participar del programa, bienvenidos. Si tienen historias que contarnos, aquí los escuchamos en el programa. Entonces, esa es la invitación, a que vengan al programa, a que participen, a que nos cuenten sus historias, anécdotas, lo que ustedes consideren que ha marcado la identidad del municipio de Pradera. El otro día me hablaban también de la primera vez en helicóptero vino a Pradera. Y me decían, eso fue la locura, porque la gente no podía creer cómo eso bajó acá. A un señor le dio un ataque al corazón de la impresión que le dio tan horrible. Hoy en día uno lo escucha y uno saca como jocosidad, lo dice, pero ¿cómo así? Sí, es algo normal, pero en su tiempo no. En su tiempo eso no fue así. Entonces, a la invitación, les agradecemos a todos los participantes, a los invitados, gracias, mi admiración a todos por el trabajo hecho por el municipio, a José Manuel Torres. José Manuel ha sido un gran periodista del municipio. Creo que todos hemos disfrutado de sus reportajes, de su fotografía, de sus videos. José Manuel, que aparte de eso, es artesano y no lo sabía. Lo conozco desde hace mucho y no sabía que José Manuel era artesano. Entonces, esa es la invitación a que sigan compartiendo este video, a que nos compartan sus imágenes, sus mensajes. Agradecemos a los participantes de este programa. Los invitamos a que sigan súper conectados el próximo fin de semana, que tendremos aquí un invitado, muchas entrevistas, más información sobre Pradera, más fotografías sobre Pradera. A continuación les vamos a presentar la Cátedra Pradera del profesor Javier Alesis, un documento súper importante. 1867, 15 de marzo de 1867, ¿sí? La ordenanza 62, nacimiento de Pradera como municipio, ¿sí? La primera alusión a Pradera o la tierra de Prados, entonces decimos que está en el texto donde dice que en el memorial petitorio los vecinos piden que a este territorio que se llamaba Bolo Arriba se le dé el trámite normal de municipalidad. Dependíamos de Palmira, que se le dé el trámite normal y que se llame Nueva Nazaret, el 11 de marzo de 1867. En su momento se llamaba así también, porque ya lo vamos a ver, ha tenido varios nombres. Entonces, que donde se diga Nazaret, como se llamaba en ese momento, se diga La Pradera, ¿sí? La Pradera, el cual fue aprobado por el vocal Bohórquez, que fue por la comisión que estaba allí en ese momento, el vocal Bohórquez fue el que propuso ese nombre, por aquello de la tierra de Prados, o haciendo honor a don Sisto Prado Concha, como contábamos ahorita, ¿cierto? Entonces la ordenanza. Esos primeros seres humanos, entonces don Rafael González Camacho, don Sisto María Sánchez. Aquí, por ejemplo, tenemos a don Rafael González Camacho, el inspirador, pues, de esa, podríamos decir así, de esa fundación, pero no es exactamente fundación, sino creación como municipio. Ya atrás, en el año 1862,
se ha hablado de esa consolidación de como aldea, pero no se da por aquello de la guerra civil y todas las situaciones que se dieron en ese momento histórico, como se llamaba, todo este territorio que se llamaba Bolo Arriba. De hecho, hoy en día hay varias localidades nuestras, varias veredas, corregimientos que reciben con el nombre de Bolo: Bolo Alizal, Bolo Artonal, Bolo Negro, Bolo Azul, ¿sí? Bolo Blanco, ¿sí? Siguen conservando, seguimos teniendo ese nombre. El primer presbítero que estaba ya en estas tierras fue el don Parménides Velasco. Por aquí tenemos un retrato que en algún momento nuestro historiador, el doctor Barona, él mismo mandó a hacer estos retratos en carboncillo y todo, los originales, los tiene él, porque su casa, según entiendo, con su hermano, el doctor Guillermo, notario de insigne familia de esta localidad, quieren volverlo un museo, y de hecho ya se habla de la Fundación Hernán Barona Sosa, y hay un homenaje que se le ha hecho póstumo. A veces esperamos que la gente se muera para hacer los homenajes, pero el Festival de Arte y Cultura Hernán Barona Sosa, si no estoy mal, va en su tercera versión en el año 2019, si no estoy mal. Entonces, para ese momento histórico, don Manuel Parménides ya oficiaba Eucaristías en este territorio. Se dice que por eso en 1862 y 1867 en el escudo de Pradera. Los primeros moradores, entonces los indígenas calacotes, en el siglo XII, y la cultura bolo, ¿sí? El desarrollo poblacional, el desarrollo agrícola, el desarrollo ganadero, el desarrollo comercial, llevó a que este corregimiento se volviera importante. Entonces estos hombres que venían de Palmira vieron esa opción, esa oportunidad. Don Rafael González Camacho, inspirador, vecino de Palmira, pues inspirador de Pradera, pues vio esa opción. Nombres: Aldea Mosquera, Aldea Nueva Nazaret, Pradera, La Pradera, y el primer nombre original, Bolo Arriba, ¿sí? En cuanto a la parte del municipio como tal, entre 1867 y 1900, ¿cierto? En la consolidación de Pradera. Dice que el presbítero Parménides Velasco y los señores Joaquín Bolaños, Valdivieso y don Sergio Carvajal, por escrituras públicas del 31 de agosto de 1867 y el 13 de junio del año 1873, pasadas en el circuito de Palmira, donaron para el área de la población 97,5 fanegadas de terreno que se distribuyeron en 87 manzanas, 9 carreras, 14 calles y el lote para el cementerio. Por eso ustedes, esas fotos que toman ahorita con los drones y todo esto, ven que este casco antiguo de Pradera está bien, perfectamente delimitado y organizado, sus calles sexta, su calle séptima, sus carreras y todo. ¿Sí lo han notado? Es por eso, porque fue mandado a ser especialmente arquitectónicamente bien pensado. La esquina de la casa consistorial, la esquina del templo, la esquina de la casa alcabalera, de la casa de los impuestos, ¿sí? del teatro, todo fue perfectamente pensado, estructurado en esa creación del municipio. Ya posteriormente, en la parte de los símbolos, patrios, pues decíamos que fue a partir de un concurso. El alcalde en ese momento era el doctor Emilio Botero, ¿sí? Y se presenta, pues este concurso lo gana el doctor Barona Sosa, y presenta esta hermosa letra del himno de Pradera, presenta esta bandera con esos significados especiales que ya comentábamos. La ubicación y la geografía, como lo hemos manifestado: suroccidente de Colombia, una rica hidrografía que baña de aguas esta tierra dulce. Miren este paisaje tan hermoso. Aquí Pradereñita lo va contando la historia, porque la cátedra lo hemos argumentado de que sean unos personajes al estilo de Tal Cual, que vaya contando nuestras historias, que vaya haciendo ese desarrollo de talleres.
Entonces miren estas imágenes con las aguas de nuestro río tutelar y de nuestras afluentes del Bolo. Afortunadamente aquí tenemos una asociación de usuarios del río Bolo. Hay esa organización. Nosotros tenemos además los ríos Vilela, Párraga, 12 quebradas, 4 lagunas, un hermoso parque natural llamado Nirvana, que es de Pradera. Tenemos una organización con un ordenamiento territorial, ¿sí? desde nuestro consejo municipal, y un desarrollo, como lo decíamos, ampliamente de productos de pancoger y el monocultivo de la caña de azúcar. ¿Sí? Y Pradereñito nos va contando que Pradera es una tierra rica y productiva, de gente amable y de gente solidaria. En nuestra parte de turismo, entonces los numerosos sitios turísticos que han ido cogiendo la importancia y la fuerza para que se vaya desarrollando todo este emporio turístico, cuidar nuestro patrimonio y ser amable con los visitantes es obviamente una tarea de todos estos sitios claves de nuestra territorialidad, que nos va contando la quebrada, la cristalina, nuestra piedra del Canadá, el templo sagrado del pueblo Nasa, nuestro balneario natural, el puente de Potrerito, sí, nuestro balneario, las palmeras, hoy en día Las Palmas, la reserva natural, sí, el oasis, el Lusitania, todos estos, miren estos paisajes pues tan hermosos que son de nuestra tierra dulce, y los vamos destacando. En educación, Pradera ha sido privilegiada en educación con grandes resultados a nivel no solamente regional, sino a nivel nacional. Los deportistas, la tierra de atletas, las instituciones educativas, los poetas, las poetisas pradereñas, lo manifestábamos con las expresiones artísticas, la danza, la música, el teatro. Ustedes me preguntaban por un ser extraordinario de la historia de Pradera, pues aquí lo tenéis, Padre Manuel José Ramírez. Me preguntaban por la parte deportiva. Miren, por ejemplo, estas mujeres como Flor Denis Ruiz y Sandra Lemus, o Jefferson Murillo, futbolista del Deportivo Cali, o Lady Arboleda, campeona suramericana del lanzamiento de bala y jabalina, Fanny Montoya, Luis Eduardo González, la maestra Yolanda Beltrán, Diego Fori Mancilla, Miguel Medina, Yamile Ruiz, entonces Orlando Garcés, Jaime Gallardo, Nelson Rivas, ¿cierto? Wilmer Ortigón, Justino Sinisterra, el maestro director técnico de Selección Colombia, Eduardo Lara, pradereño, ¿sí? Entonces son hombres y mujeres en los medios de comunicación importantes y claves en el desarrollo de Pradera. Las comunicaciones han tenido un impacto fuerte. Pradera en su momento, en la década del 90, llegó a tener 3 canales de televisión, 2 emisoras comunitarias, ¿sí? Ahorita ni se diga pues con todos todos estos en redes sociales que se manejan. Me acuerdo mucho del proceso de Colegial Estéreo, 98, 99, desde el Ateneo, salía al aire nuestros personajes populares que nos dan identidad, ¿sí? Estos hombres y mujeres que van por estas tierras, por estas calles, y que nos dan identidad, y que seguimos fortaleciendo nuestros íconos, nuestros edificios emblemáticos, nuestra tradición monumental, que es clave también en los procesos de identidad. Estos hombres y mujeres que han fortalecido procesos, las elecciones populares de alcalde, lo decíamos ya desde el 88 al 90, el doctor Luis Orlando Mina fue el primer alcalde popular. Después tuvo su hermano Salustio Mina, 90-92. Posteriormente vino elección popular don Sigifredo López Tobón, 1992-1994. Después Luis Mauricio Nieto Núñez, maestro de profesión, fue alcalde también, 95-97. Hernán Barona, 98-2000. En el proceso del doctor Barona hubo unos encargos, Carmen Eugenia Devia y César Augusto Lemos Pozo. Después vino la elección popular del doctor Jorge Emilio Mondragón, nuevamente el doctor Mina, Guido Germán Caicedo, 2008-2011,
sí, después Henry Devia estuvo en el 2011. Después del 2011 vino el doctor Adolfo, el ingeniero Adolfo León Escobar, 2012-2015. Henry Devia Prado, nuevamente 2016-2019. Y pues en la actualidad Justino Sinisterra, sí, la celebración del marco de los 150 años. Esta parte del álbum histórico, y decimos porque recordar es vivir, ¿sí? Entonces, el antiguo atrio de la iglesia, las campanas, cómo se fue construyendo el templo parroquial Inmaculada Concepción, ¿sí? La historia de las comunidades religiosas, las hermanas de la Anunciación. En Pradera nació una comunidad religiosa, las hermanas Santa Rosa de Lima nacieron aquí en Pradera, ¿sí? Cómo era la parte del paso de los arrieros en Pradera en el año 54, a lomo de mula, cómo se transportaban los productos de Pancoger, don Marco Fidel Rueda, doña Aquilina de Carvajal, ¿sí? La construcción del templo con el padre Alfredo Pérez, año 56, el padre Manuel José Ramírez, el padre Camilo Villa, que le dio un gran impulso también cuando estuvo entre nosotros, el padre Semei Lucumí, un hijo de esta tierra, muchos sacerdotes pradereños también ha dado nuestra tierra dulce, el famoso Teatro Oriental, o la primera, miren por ejemplo, don Baldomero Álvarez con el primer carro que llegó a Pradera, o la antigua volqueta del municipio de Pradera, la que recogía incluso la basura, se recogían allí, o era nuestro medio para transportarnos, ¿sí? Las organizaciones cívicas, la Cruz Roja, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, ahí también hay una rica historia, o la cuestión de los medios de transporte de nuestra localidad. Acá tenemos más hombres y más mujeres de bien que han hecho historia a lo largo del desarrollo de esta municipalidad, ¿sí? Ya un álbum un poco más fotográfico, moderno, ¿sí? El grupo Semilla, los grupos de maestros, el Hospital San Roque, el banco, ahorita generalmente era el Banco Agrario y el Banco de Colombia, ya ha ido llegando cajeros automáticos y toda esta parte de la modernidad, o la famosa droguería, farmacia La Favorita, ¿sí? de don José Obert Torres, de don Gustavo Marín, aquí aparece también el odontólogo del pueblo, ¿sí? El doctor Carlos Leighton, en la tienda de don Tascón, la tienda más antigua de Pradera, más de 50 años de tradición, ¿sí? Gratos pues recuerdos que se van desarrollando en esta municipalidad. Mira la Virgen de Fátima aquí en Pradera, la parte alta del municipio, con don Alfredo Vázquez Castillo, en el 54, siendo dueño, pues hace la donación ahí con doña Rosa María Pérez Pachón, conocida como doña Rosita. Este momento histórico del reencuentro del doctor Silbreo con su familia, los festivales de lectura del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, los periodistas, las maestras, hablábamos de la banda de músicos, ¿sí? Con admiración y respeto, hablamos de los cañones del río Bolo y de los páramos. Entonces todo esto, y después el marco didáctico en el que Pradereñito va contando, ¿sí? Va contando toda esta historia nuestra y la va enseñando, porque ahí también está lo que uno no conoce, pues difícilmente lo quiere, ¿cierto? Y nadie da de lo que no tiene. Entonces va mostrando, por ejemplo, a Ana Lucía López, pradereña, aquí de Lomitas, fue mujer Cafam, una Xiomara Inestrosa, una Flor Denis Ruiz, ¿sí? Entonces, todos estos hombres y mujeres, todos estos personajes populares que nos dan esa identidad. Finalmente, pues, estos personajes que lo cuentan, y finalmente siempre para conocer, para amar, para identificarnos con Pradera, nuestra tierra dulce. Yo puedo, es fácil y lo voy a lograr.
Bueno, ¿qué les pareció esta introducción, esta descripción que nos dio el profe Javier Alexis de la Cátedra Pradera? Aquí la tenemos. Es un excelente documento investigativo informativo que el profesor Javier Alexis desarrolló con mucho esfuerzo. Nos parece genial, espectacular cómo él logró capturar todo aquí, y es una herramienta, como hablamos, pedagógica muy importante que deberían incluir todas las instituciones educativas en el municipio. Deberíamos todos en casa tener la Cátedra Pradera, tener este libro, poder compartir este libro con nuestros hijos, con los alumnos. Esta frase que tiene me encanta porque dice: para conocer, amar e identificarnos con Pradera, el municipio dulce de Colombia. Y es que es para eso, conocer, amar e identificarnos con Pradera. La invitación es esa, a que todos tengamos la Cátedra Pradera en casa, la veamos como un tesoro, como la muestra de lo que es nuestro municipio. Poder enseñarle a los niños, a los más pequeños, el Pradera del ayer, la historia de las campanas, la historia del reloj. Bueno, ya el profe les contó ahí. Entonces, agradecida con el profesor por este documento que es muy importante para el municipio, que debemos valorar todos los pradereños, identificarnos con él y enseñárselo a los más pequeños. Recalco eso, enseñemos a los más pequeños la historia de nuestro municipio, que a pesar de ser un municipio joven, tiene una historia. Debemos conocerla, debemos preocuparnos por recuperarla, por crear nuestra memoria, por resaltar lo bueno de esta historia de Pradera. Agradezco a los patrocinadores de este programa, al Fondo Mixto de la Promoción de las Artes y las Culturas del Valle del Cauca, la Gobernación del Valle del Cauca, la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca, la Corporación Borondo Bio y la Fundación Mayagüez. Gracias por creer en este proyecto, por aportar a la identidad del municipio. Este es el magazine multicultural de Borondo B, reconociendo nuestra identidad. Los invito para que dentro de 8 días nos sentemos nuevamente, estén juntos en familia, nos tomemos un tintico, preparen un tintico y se sienten a escuchar las historias de Pradera. Tendremos un invitado aquí que nos va a estar acompañando para que se conecten, participen. En este momento estamos en sorteo. Hay un link en los comentarios. Ese link es para que se registren en la asistencia al programa. Y dentro de los que se registren en la asistencia del programa también rifaremos otra cosita. Entonces regístrense para que participen del sorteo. Las hamburguesas sortearemos ahora a las 7. Quienes hayan publicado la foto etiquetando a Borondo Bio con el numeral un pradereño, la foto que tenga más me gustas a las 7 de la noche va a ser la ganadora de 2 hamburguesas y 2 gaseosas. Este fue el magazine multicultural de Borondo B. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias.